rugido del león, yo el que me despertó. Fue el rugido del león, yo el que mis ojos abrió. Chalai, fue el rugido del león, yo. Para ponerse por delante. Rodrigo, qué valor ha metido y de espaldas en la asistencia maravillosa para el triple de Stano Koye. Casademón Zaragoza, Stano Koye, viene Baltonen, rebote ofensivo, que consigue anotarlo McLean. 29-21, 6 puntos ya para McLean. El triple de Joe Thomason tampoco consigue anotar. Qué bien Moneke, vaya rebotazo ofensivo. Al final Moneke. Dani Pérez lanzando de 3. Dani Pérez, otro triple más. 3 triples efectivamente de 4 intentos. Y se acerca en el marcador. Está ahí oscilando entre los 8 y 12 puntos. La penetración, otro tapón mate Silvén Francisco. Vaya muelles que tiene el tío, ¿eh? Sí. El segundo que mete y de qué forma. Para su rival Baczynski en el triple, pues sigue ese promedio y lo aumenta, llega hasta los 76 con el triple del polaco. Silvén Francisco encontró el hueco y como no lo tenía muy claro lanzó esa bomba, va a valer la canasta y va a haber además falta. El triple ahora de Matt Mobley, 5-0 de parcial. Hueco Matt Mobley, chocando, impactando, calla Canastón, impactando como absorbió ahí el golpe Matt Mobley, 17 puntos para él. Esto se acaba, Pedro, con este marcador. Buen partido creo que de los dos equipos, sobre todo lógicamente para el equipo Maños, el que se ha llevado el triunfo, que casi llega para ese lanzamiento de Rafa Martínez, no consigue anotar, rebota para Dino Radonjic, sin oportunidad incluso para que empate el equipo Maños, que perdía por 9 hace nada, y ahí está el lanzamiento de 3, que vuelan para empatar el encuentro, le devuelve el pasear. Bastante alta, ya 60 puntos, lanzando de 3, quiere seguir sumando, y ahí está el triple para Casademón Zaragoza. Los primeros realmente buenos, ya 14 puntos, 5 rebotes. Yo voy 1 de 5 en tiro de 3 con tiros claros. El triple ahora de Matt Mobley, 5-0 de parcial. De Casademón Zaragoza, jugando bloqueo directo y leyendo, ¿no? A partir de ahí. Mobley encuentra el hueco, Matt Mobley chocando, impactando, calla Canastón, impactando como absorbió ahí el golpe Matt Mobley, 17 puntos para él. La acción anterior, Mobley, es que Canastón porque...
Bueno, hemos empezado el partido un poquito agarrotados yo creo, un poquito de nervios y nos ha costado pues jugar a lo que queríamos jugar. Manresa está imponiendo más su físico y no nos permitía jugar bien en ataque, aunque creo que en defensa tampoco hemos empezado mal, pero claramente la iniciativa era suya, ¿no? Una vez hemos medido a la gente, hemos encontrado gente desde el banquillo con chispa, energía, fuerza y acierto. Y ahí ha cambiado el partido. Y después, a partir de allí, yo creo que hemos pasado a tener la iniciativa, ¿no? Prueba es que hemos ganado todos los cuartos, incluso el primero, y menos el último. Y que el equipo teníamos la iniciativa en cuanto a cosas, sobre todo a partir de un correcto nivel defensivo, en el que solo hemos tenido un problema puntual de rebote, y que creo que hoy un gran mérito, porque Manresa lo hace muy bien, corre muy bien, nuestro avance defensivo no les ha dado canastas fáciles, y yo creo que era una cosa que habíamos insistido. Habíamos generado dudas durante la pretemporada, porque el balance no solo esfuerzo, es también comunicación, y de comunicación aún vamos cojos, porque aún no dominamos los argots y los feelings comunicativos. Pero bueno, ha habido momentos difíciles de partido, porque ellos siempre han encontrado también acierto, pero esos robos de colapsar que hemos hecho, yo creo que nos han dado ritmo, carrera, nos han dado las sensaciones siempre de que desde la defensa podíamos ganar el partido. Nos han metido 91 puntos, y esos son muchos, pero Manresa va a meter muchos puntos esta temporada, como la anterior. Y yo, dentro del momento, valoro positivamente la defensa. El ataque no, jugamos mal aún. Manresa juega mejor que nosotros. Pero desde talento, acierto, esos puntos desde el robo y la carrera, quizá hemos sabido castigar bien los últimos 5 segundos de defensa del Manresa. Allí hemos encontrado buenas canastas, penetraciones, y también a veces algún poco de suerte, y eso nos ha permitido, pues como decías, tener la iniciativa y ganar este partido. Muy bien, vamos con las preguntas, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Paco, de URFM. Quería saber, nos ha dicho Pedro Martínez hace unos minutos, cuando decíamos que si esperaba encontrarse este Casademón con los cambios de última hora. Nos decía que se ha fichado muy bien, que vaya cambios. Quería saber si estás satisfecho de la rotación de los jugadores, sobre todo de los recién llegados, y de los otros jugadores a los que la grada estaba esperando y no habíamos visto todavía aterrizar, ¿vale? Digo, pues a Martín, a Mobley, a Radonjic, 5 jugadores por arriba de punto. Sí, pues son lo que sabíamos al ficharlos, que son jugadores de un enorme talento, y que su calidad la encontraríamos cuando nos conjuntásemos, que ellos hiciesen pasos para conocer la liga. Bueno, en esto nos falta mucho por mejorar, pero lo que está claro es que estos jugadores tienen mucha calidad, tienen talento, y eso lo vamos a tener que aprovechar, afinando cosas, poniendo calidad en lo que es para llegar a este juego, y no que haya tanto dribbling, que hemos usado un poquito a veces demasiado el dribbling. Matt es un jugador que con el talento para jugar en esta liga, pero que es un jugador que va a encontrar irregularidades dentro de los partidos, que es muy importante, es que encuentre confianza siempre, de que esta irregularidad como equipo la podamos asumir. Adam nos ha dado unas pausas allí de calidad en el juego, que ha sacado puntos, tiros, cuando había empezado fallando los 3 y 4 primeros tiros. Es un tío de máxima calidad. Y Kenan es que aún es un tío con una fuerza enorme, ¿no? Y que juega con una energía enorme. Claro, se ha desfondado porque le falta ritmo competitivo, pero también nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. Y bueno, pues Jamal ya hemos visto. Jamal McLean es alta calidad. Hans Van Wyn hoy ha tenido mala suerte con las faltas, pero ya lo iremos viendo. Dino Radonjic, que es claramente conocedor de la liga y sabe de qué va. Pero a mí me preocupa también pues ir conociendo más a los Javi Garcías, a los Trippi, porque Trippi hoy ha empezado mal, faltas, todo le iba en contra, y ha habido un momento, yo creo, clave con él en pista, que les ha hecho no ver la canasta, ¿no? Y bueno, pues con los gigantes
se tiene que tener un poquito de paciencia y buscar esos momentos. Es difícil con los Gigantes jugar 30 minutos, pero hay 10 minutos que pueden ser... La clave es tener la paciencia para encontrar esos 10 minutos buenos, y esa paciencia de 10 quiere decir algún minuto más que no funcione. Me ha pasado bomba con el público. O sea, el tiempo que hacía que no veíamos a gente, tiene unas sensaciones... yo como entrenador, que soy bastante frío en todo esto, pues he tenido sensaciones de subidas de adrenalina y todo esto. Imagínate los jugadores, ¿no? Así juntos yo creo que podemos hacer muchas cosas. ¿Qué tal, coach? Buenas tardes, Pablo Carreras de Radio Marca. Quería preguntarle un poquito, por cómo acababa la anterior intervención, un poquito la idea de este equipo, si hoy se ha plantado la primera semilla de lo que usted quiere ver en el equipo, ¿no? Me explico, llegaba el equipo como llegaba, con lesiones importantes en las últimas horas, en los últimos días, y sin embargo se ha sido eso, se ha sido equipo, y donde no han llegado las piernas, donde no ha llegado el carácter grupal, ha llegado pues lo individual, ¿no? Las aportaciones de, por ejemplo, Matt Mobley, jugadores en ataque que han brillado lo individual. ¿Es esto lo que quiere ver usted de Casa de Mon durante todo el año? Sí, yo lo que, y lo he dicho al equipo, todo lo que hemos visto es muy embrionario, pero hemos visto la materia prima a la que agarrarnos. Primero, hay talento, y segundo, hay compromiso, y además, y cosa muy importante, compromiso colectivo. Tenemos que entender que Matt haga algún mal tiro, pero a la vez ayudarle a que encuentre mejores tiros, ¿no? Como equipo, y ya le vamos a ayudar, ¿no? Y que buscar esos momentos de Stan, que yo creo que Stan ha sido, a pesar de la semana que ha tenido de lesiones, creo que Stan ha sido muy importante en cuanto a las sensaciones también de energía y fuerza, ¿no? Su más menos creo que ha sido el mejor, ¿no? Y bueno, pues sí, esto es una semilla de lo que queremos ver, pero sabemos que podemos crecer mucho y que queremos crecer mucho. ¿Cómo es importante va a comenzar la temporada CB con victoria, y más teniendo en cuenta que la semana que viene son 2 partidos? Bueno, yo siempre diría, ¿no? Siempre intento convencerme, y a veces intento convenceros incluso a vosotros, de que paciencia, que al final todos los partidos son importantes, y lo que es este equipo, sobre todo lo mejor es lo que será, no lo que es, ¿no? Pero sí que es cierto que este proyecto ha cambiado muchísimo, muchos jugadores nuevos, entrenador nuevo, y bueno, pues reconozco que entrar con victoria nos puede dar un poquito de confianza. La clave es que no nos dé relajación, que eso es desconfianza. Sabemos que podemos hacer las cosas mejor y queremos hacerlas mejor. Una última por mi parte, es una semana corta, como decía, llega el jueves, partido importante de nuevo, es el segundo, pero por hablar también un poquito de lo negativo, de lo que le ha dejado preocupado, ¿en qué va a poner especial énfasis esta semana? ¿Qué quiere corregir de lo visto hoy? Bueno, de primero, invertir para que Adam y Kenan cojan más ritmo competitivo. De segundo, ajustar cosas para que este talento que tenemos encontremos más calidad. Yo creo que podemos hacerlo. Y contra una defensa diferente, que es la de Bilbao, ¿no? Que juega más a colapsar. Y bueno, pues vamos a tener que encontrar tiros con confianza y meterlos, ¿no? Y bueno, pues en este sentido. Creo que esta liga te exige pensar en partido a partido, ¿no? Y ahora pues los matices de Bilbao van a ser muy importantes en cuanto a lo que tenemos que pensar para trabajar. Fue el rugido del león, yo el que me despertó. Fue el rugido del león.